Amigos del Diario Récord, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal. Hoy, junto a la grata compañía de Erickson Montenegro, en unos días que le sonríen de alguna manera al deporte porque por fin algunas federaciones han podido reanudar sus actividades. Ya vamos a ir contándoles de qué federaciones se tratan, pero primero que nada vamos a saludar a Erickson, que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Bueno, todo bien por suerte aquí, así es que nada, listo para comentar alguna de las actividades o de las noticias que se han venido dando esta semana, como bien dices, en la que hemos tenido a distintos deportes anunciando su pronto regreso. Así es, anunciando algunos su pronto regreso y algunos también mostrando cómo volvían sus deportistas a sus diferentes centros de entrenamiento. Por ejemplo, teníamos la semana pasada la vuelta del bádminton, teníamos esta semana la vuelta de la gimnasia, teníamos la vuelta del golf. Son deportes que eh, han podido adaptar el protocolo que fue aceptado por el IPD y el Ministerio de Salud a las necesidades de cada una de las federaciones y han podido hacer que por lo menos un grupo reducido de sus deportistas inicie ya sus trabajos en el caso del bádminton y de gimnasia en el polideportivo, en polideportivos de la Videna, y en el caso de golf en dos lugares, en el Lima Golf Club y en la cancha pública de San Bartolo, Erickson. Así es, así es. Bastante bueno que la actividad haya regresado a la Videna. Me imagino que por el mismo tema de que es un lugar con bastante concentración de federaciones, estarán estudiando al más mínimo detalle el protocolo de las siguientes que van a regresar, ¿no? Como el judo, el taekwondo, el karate, que algunas incluso ya habían sido anunciadas como aprobadas en un principio, pero que todavía no se ha podido observar alguna de sus prácticas y según conocemos o según podemos estar al tanto a través de las redes, los deportistas todavía no regresan del todo a la videna. Así es que me parece bueno, que esto se va a ir dando de a pocos, como se viene dando, no me parece tan apresurado, si bien al principio sí creía que todo iba a ser muy rápido porque, o sea, anunciaron el bádminton el jueves, luego anunciaron la gimnasia para el martes y yo dije, ok, si van a empezar a anunciar cada 2 o 3 días algo nuevo, va a ser un poco difícil de controlar, pero bueno, por suerte las cosas se están dando con calma y me parece lo adecuado dentro de la situación que estamos viviendo, Oscar. Sí, sí, Erickson, y además se nota que se han esforzado cada una de las federaciones por cumplir, ¿no? Cumplir los protocolos establecidos. Se ha visto cómo se les mide la temperatura a los deportistas, cómo guardan su distancia, cómo usan las mascarillas cuando no están compitiendo o entrenando, mejor dicho. Otra de las federaciones, u otras de las federaciones que pronto podrían volver a la actividad son, por ejemplo, la natación en sus distintas modalidades, ¿no? Aguas abiertas, pileta corta, que es la natación en piscina que todos conocemos, natación artística, incluso hasta waterpolo, y ahí clavados también, pero me voy a centrar en waterpolo, Erickson, porque comentábamos antes de iniciar este resumen semanal, cómo se decía que los deportes colectivos quizás iban a tener que esperar un poco más que los demás, pero ya hemos visto cómo en el caso del fútbol, en el caso del vóley, en el caso de waterpolo, como una modalidad de natación, han visto aprobados sus protocolos en esta primera o segunda fase de reactivación. Así es. Bueno, por la suerte que tenemos, por así decirlo, de conocer un poco cómo se vienen o cómo se manejan las cosas en cuanto a lo que es el IPD y las federaciones, si bien el mensaje al comienzo fue de que los deportes colectivos, por el mismo contacto que hay, o por el mismo contacto necesario que hay entre los deportistas, de repente iba a tardar un poco más en volver. Imaginamos ahora eh, que bueno, que su retorno se ha dado porque deben haber sido de los primeros en presentar sus protocolos y luego, obviamente, me imagino habrán corregido los puntos que les habían solicitado y presentado finalmente un informe ya limpio que permita que cuenten ya con la autorización, ¿no? Mencionas bien el waterpolo como parte de natación, luego está bueno, el fútbol que ya es muy mencionado, el caso del vóley, pero también está el hockey, ¿no? Justo el También. martes Luis nos contaba que ya estaban pronto
a regresar y bueno, también me parece bastante interesante y bastante bueno digamos, este trabajo que se ve de la mano, ¿no? Entre las federaciones, el Instituto Peruano del Deporte y también el Ministerio de Salud, porque finalmente los más beneficiados van a ser los deportistas, ¿no? Y algo que yo quería comentar justo sobre lo que dijiste, Oscar, es este tema del cumplimiento estricto o al pie de la letra de los deportistas. A mí me parece que eso es algo que les juega a favor a ellos, ¿no? O sea, si bien en Ujú. la previa lo podía pensar, no me animaba tanto a decirlo porque se tenía que esperar, digamos, pruebas de que ellos finalmente lo cumplieran, ¿no? Pero al ser personas tan disciplinadas bueno, en la previa a todo este tema de la pandemia, se entrenaban 6 de la mañana, algunos un poco antes, otros a partir de las 7 de la noche, o sea, no sé, eran personas muy estrictas, muy, responsables en cuanto a todo el tema que manejaban en horarios y me imagino que a la hora de cumplir estos protocolos, más allá de evitar el riesgo de contagiarse, también para ellos es simplemente una norma más a las cuales ya están muy acostumbrados a cumplirlas. Sí, es cierto, es cierto. Y ellos también asumen este momento como una responsabilidad. He tenido la posibilidad de conversar con algunos deportistas que han vuelto a la actividad en los últimos días y todos coincidían en algo, ¿no? Sentían que ellos tenían la responsabilidad de no contagiarse o de cuidarse al máximo para no contagiarse, porque sabían que si es que esto ocurría, la actividad iba a parar para ellos y para todos sus compañeros. ¿No? Entonces, sí, felizmente, como dices, lo están tomando con mucha responsabilidad, nuevamente lo digo, y siempre cumpliendo al pie de la letra los protocolos. Decía al comienzo de este resumen que había vuelto el bádminton y no quiero excluir también al parabádminton, ¿no? Vimos desde los primeros días a Pilar Jauregui, a Pedro Pablo Vinatea, luego se sumó también Jesús Albá. Entonces, es bueno también que, digamos, estas noticias trasciendan porque si bien la mayoría de noticias en los últimos días son malas, ¿no? Hay que ver también que hay compatriotas que, en este caso deportistas, que están asumiendo su rol con mucha responsabilidad, mucho compromiso, tratando siempre de cuidarse al máximo, que es lo que se necesita y lo que ha pedido el gobierno en estos últimos días. Así es, Oscar. Y bueno, algo también que yo venía dando vueltas antes de hacer el resumen o mientras iba pensando, digamos, sobre qué exactamente decir, era bueno, si bien todavía estamos sufriendo mucho por este virus y que parece que nos está ganando la batalla, en cuanto a lo que es el deporte, por lo menos, este es un primer paso hacia la nueva normalidad, ¿no? Pues tenemos que aprender a vivir con esto, me parece, porque está siendo realmente incontrolable y en nuestro Ujú. país está teniendo consecuencias muy duras que, bueno, que a cada quien le está tocando de manera en diferente intensidad, pero bueno, tener al deporte y tener a nuestros deportistas más destacados entrenando y preparándose y con la mentalidad puesta en objetivos muy claros, porque estoy seguro que así como Pilar Jauregui y Daniela Macías eran, digamos, que las más cercanas en clasificarse a Tokio, Pedro Pablo de Binatea debe estar con toda la mentalidad de lograr un cupo, lo mismo Jesús Salva, y por último, así yo estoy seguro que hasta el más lejano o el deportista peruano que veía sus chances más lejanas va a luchar contra todo para poder conseguir esto, porque yo siento bueno, ellos, si bien dicen, no, lo sienten como una responsabilidad, también es una especie de privilegio Ujú. que obviamente lo han ganado por todo el esfuerzo que han tenido durante todos los años anteriores para llegar al lugar donde están y representarnos a nivel internacional. Eso les permite ahora poder contar con lugares de entrenamiento adecuados y que cuenten con lo necesario para su preparación. Así es que bueno, este paso que ha dado el deporte me parece dentro de toda la situación dura bastante destacable porque nos lleva a pensar en una nueva normalidad, ¿no? Es empezar a caminar hacia adelante y a ir venciendo este virus poco a poco. Así es, sí, bien dicho, Erickson, creo que tienes mucha razón. Y mencionabas un poco Tokio 2020, unos juegos que en condiciones normales se realizaban en un par de meses,
pero que vamos a tener que esperar más de un año ya para ver si se realizan. Todavía no es seguro que se realicen en julio del próximo año, y quería mencionar el caso de algunos deportistas que se vienen preparando, que tuvieron que pasar cuarentena fuera del país, pero que se vienen preparando para estos Juegos Olímpicos, como son Luca Mesinas, quien está en Estados Unidos, que no ha parado de correr porque él estuvo primero en Hawái, donde les permitían correr olas, él lo hizo. Luego, cuando dejó de haber una marea favorable para poder surfear, se trasladó a California justo cuando se empezó a permitir también poder correr olas, así que ahí ha estado él entrenando, practicando sin faltar ningún día, felizmente, obviamente siempre tomando los recaudos. Y Paloma Schmidt, quien se quedó en Italia y luego de muchos meses, muchas semanas de confinamiento, finalmente ya puede entrenar en el mar, en el agua, no solo trabajo físico, sino también técnicos, así que es bueno también saber que ellos están entrenando. Y en el caso del Perú, Stefano Pesquiera también, velerista nacional, ha podido iniciar sus entrenamientos en el mar de Paracas, así que es bueno también verlos volver. Así como también fue bueno verlos volver después de tiempo, porque tú has estado siguiendo el caso un poco, Erickson, y ya para ir cerrando, de Joel Imego y David Bardales, ¿no? Quienes se quedaron en Colombia justo antes de que empiece esta cuarentena, y tuvieron que pasar muchas semanas de incertidumbre, se podría decir, hasta que finalmente esta semana pudieron volver al Perú. Así es, bueno, los dos deportistas, los dos jóvenes deportistas estaban en Colombia en una base de entrenamiento desde el verano, así es que, bueno, ellos tenían planeado regresar el 25 de abril. eh, Se desató todo este tema en Sudamérica, en el Perú, a partir de la quincena de marzo. Y bueno, cuando llegó el 25 de abril se suponía que su vuelo estaba programado, pero como ya sabemos todos, empezaron a haber muchas más restricciones, y el desenlace de todo y lo más importante es que, bueno, ellos ya están acá, están cumpliendo un aislamiento Uh -huh. obligatorio por haber regresado del extranjero. Entiendo que también les han hecho unas pruebas de descarte. eh, También sé de muy buena mano bueno, que ellos están sanos, que eso también es muy importante en estos días, y que bueno, ya están con la mentalidad de seguir preparándose para Tokio, ¿no? Porque así como mencionabas, el caso de Luca Mesinas, de Paloma, bueno, sobre todo más parecido a lo de Luca, ellos estuvieron en Colombia para una base de entrenamiento y contaron con su material necesario durante todo el tiempo que estuvieron allá. Ahora me parece también bueno, al haber estado tanto tiempo allá, lo más probable es que de repente sean algunos exámenes para descartar algunas molestias que pueden tener, ya que el levantamiento de pesas es un deporte, al igual que todos, muy exigente, pero este tiene un tema, una relación mucho más estrecha con las lesiones, ¿no? Así que hay cosas, detalles mínimos que los deportistas ya por la experiencia que tienen, al primer dolor ya saben que tienen que pasar por el médico para simplemente descartar todo, ¿no? Así que esperemos que, bueno, que los chicos sigan estando bien, estén tranquilos, y que, bueno, pronto se reúnan con sus familias y se sigan recuperando. Ya, antes de cerrar, Oscar, ¿verdad? No quería olvidar una de las noticias, o bueno, uno de los trascendidos más importantes de la semana, y que fue lo del el tema del vóley, ¿no? Me parece que lo Uh comentamos -huh. un poquito, pero quería recapitularlo dejándote con este tema de la posible liga intermedia, ¿no? Una especie de Copa del Inca en el vóley peruano. Así es, Erickson. Gracias por darme pie a comentar esto, porque si bien sabemos, normalmente la Liga Nacional de Vóley empieza en el mes de noviembre, ¿no? Al ser cancelada la liga del 2019-2020, que se venía jugando justo cuando se desató la pandemia, estas, obviamente, como lo decíamos, se canceló, pero quedaron pendientes muchos partidos con contrato de la televisión. Entonces, la solución que han hallado es hacer a partir del mes de septiembre, posiblemente, un torneo intermedio, como lo decías, de aproximadamente un mes y medio de duración, en el que las jugadoras puedan, no sé, entrenar de alguna manera, entrenarse para la temporada que viene, la 2020-2021, prepararse. Obviamente esto se realizaría solamente con jugadoras peruanas o jugadoras que se encuentran en el país actualmente. Serviría como práctica y serviría también para la liga y para los equipos, de alguna manera, de cumplir con ese compromiso que tenían con las televisoras. Por el momento, el protocolo de vóley ha sido aprobado para seleccionadas nacionales.
Así que habría que ver en los próximos días que la Federación Peruana de Vóley envíe también el protocolo de seguridad y salud, de bioseguridad, para este torneo intermedio, se podría decir de alguna manera, y también para la reanudación de la Liga Nacional de Vóley en noviembre de este año. Bueno, Erickson, amigos, hasta aquí este resumen. Recuerden revisar nuestras redes sociales, recuerden revisar la página web diariorecord.p. Muchas gracias, Erickson. Muchas gracias, Oscar, y bueno, a todos los amigos que siguen Diario Récord, nada, seguir recomendándoles cuidarse bastante, ya que todo sigue muy complicado. Abrazo para ti, Oscar. Un abrazo y recordemos el nuevo eslogan que ha sacado el gobierno, ¿no? Primero mi salud. Ya no es quédate en casa, porque de alguna manera ya mucha gente ha decidido salir a la calle a reanudar sus actividades, pero siempre, obviamente, pensando en tu salud, ¿no? Piensa mucho en eso, piensa mucho en tus familiares, acata las medidas de seguridad dictadas por el gobierno y guarda tu distancia. Nos reencontramos la próxima semana con mucho más. Permiso.